Iniciando la grabación. Perfecto, profesor César. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar un cordial saludo a todos ustedes, apreciados estudiantes y apreciados compañeros docentes que nos acompañan en este encuentro, en esta webconferencia, la última de la actividad de la tarea 3, eh, donde vamos a abordar el tema de máximos, mínimos, puntos de inflexión y problemas, ¿sí? Eh, es importante que ustedes puedan tener muy presente que en el desarrollo de este encuentro, pues tenemos al ponente César David Revelo, quien amablemente hará el desarrollo de esta webconferencia, y el apoyo en el chat estará a cargo de los docentes Oscar Mauricio Mora y William Augusto Valencia. Igualmente yo también estaré aquí presente para apoyarlos a cada uno de ustedes. Apreciados estudiantes, es fundamental que ustedes tengan claro pues algunas normas para tener una sana convivencia dentro de la sala, ¿no? El poder referirse de buena manera, muy cordialmente, muy cortésmente a los docentes que amablemente los van a atender, ¿sí? A través del chat. Igualmente a los compañeros que también van a interactuar con ustedes a través de dicho espacio. Fundamental, no compartir información de ayudas académicas, no compartir información de números de contacto ni correos, porque entonces estas personas serán retiradas de la sala y no se les va a volver a dar acceso. ¿Listo? Entonces, es fundamental que esto lo puedan tener muy presente. Entonces, otra cosa, el día de mañana se le estará replicando a cada uno de ustedes a través de los diferentes espacios, foro de noticias del curso, correo interno del campus, bueno, y demás. Los enlaces de la grabación de este encuentro para que ustedes puedan visualizarlo. Entonces, compañeros y estudiantes, sin más preámbulo, entonces damos inicio. Así que, profesor César, adelante. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, compañeros docentes. Sean bienvenidos, como lo menciona apreciado director, este último encuentro de la webconferencia correspondiente a las temáticas de derivadas, máximos, mínimos, puntos de inflexión, asociados a la tarea número 3. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla para dar inicio como tal a la web. Bueno, la webconferencia se va a desarrollar básicamente en 4 escenarios. Vamos a tener una presentación, PowerPoint, vamos a tener un espacio de GeoGebra, ¿sí? Para hacer un desarrollo gráfico de los ejercicios. Nuestra pizarra, pues obviamente, para hacer ya un análisis más de tipo algebraico del desarrollo de los ejercicios. Y también vamos a realizar unos cálculos con nuestra calculadora virtual. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la presentación de la webconferencia. Recuerden que hay un espacio de chat para las preguntas que surjan en el desarrollo de la web. Tenemos el acompañamiento de los docentes William Valencia y Oscar Mauricio Mora, quienes muy amablemente nos van a colaborar con la resolución de las inquietudes que puedan presentar en el desarrollo de la web. Entonces, bueno. Vamos a dar inicio ya como tal con la presentación. Bueno, antes de comenzar, sí recalcar las sugerencias que nos ya comentó el director de curso, Gustavo. Recuerden que es muy importante tenerlas en cuenta para evitar que los retiremos del aula, pues a los estudiantes, ¿sí? Hay unas normas y condiciones de las web, ¿sí? Vale recalcarlas en este momento. Entonces, no se debe compartir información, ¿sí? Sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Ténganlo presente. Deben utilizar un lenguaje respetuoso tanto hacia los tutores que nos están colaborando en el chat para las preguntas que ustedes tengan, como hacia los mismos compañeros. Y no se debe compartir información de grupos ni datos de contacto, ¿cierto? Con el fin de compartir trabajos. Ojo con eso. Ténganlo muy presente para evitar que se lo retire del aula. Bueno, inicialmente tenemos este gráfico en donde tenemos vamos a identificar algunos elementos antes de dar como tal inicio a lo que es la temática
abordada de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Recordemos estos elementos. Entonces, tenemos en esta función, claramente, la función está definida en un dominio que va desde el -8 hasta el 5. Es donde nosotros tenemos una representación gráfica de la función en nuestro eje X. Ese es el dominio de la función. Tenemos un conjunto imagen o rango de la función, ¿cierto? Son aquellos valores que toma la función, ese recorrido de la función. Evidentemente, ese rango va desde el -5, ¿sí? Desde el -5 hasta el 6. Tenemos ese intervalo allí en el cual está definido ese rango, ¿sí? Perdón, O César, que imágenes de te la función. interrumpa. Me ¿Sí? parece que la pantalla no está compartida al 100%. Algunos estudiantes también lo mencionan. Creo que ahí sí. O si Ah, de ya. pronto A ver. se está compartiendo en modo de lectura. Ah, ok. A ver, tal vez voy a cambiar acá. No sé si de esta forma. Ahora ya. Sí. Perfecto. Gracias. Listo. Muchas gracias, profesor. Bueno, retomando, tenemos también unos elementos, ¿cierto? Unas coordenadas, unos puntos mínimos, ¿cierto? Y unos puntos máximos. ¿Cuáles son los puntos mínimos? Son los puntos cuyas imágenes tienen el menor valor en la función. Evidentemente aquí tenemos un punto que es el -4, -5. Tenemos otro mínimo también en la coordenada 3, -4. Podemos observar acabo de mencionar, tenemos uno que es más, digamos, de alguna forma, es menor al otro, ¿cierto? Es un punto mínimo, digamos, mínimo, podemos decir un mínimo absoluto, ¿sí? Que es el punto, digamos, que tiene menor valor, ¿cierto? Dentro de ese dominio que estamos definiendo. Entonces allí tenemos un punto, ¿cuál es ese punto mínimo absoluto? Está ubicado en el punto -4, -5. Ya el otro punto mínimo de la función de la gráfica, ¿cierto? Sería un mínimo relativo. Entonces, recuerden, la función puede tener varios puntos mínimos, pero dentro de esos mínimos nosotros vamos a identificar el mínimo absoluto, que es el menor punto, ¿cierto? Que toma, o el menor valor que toma la función dentro del rango, pues, de la misma, ¿sí? Digamos, para este caso de la gráfica, nuestro punto mínimo sería, o mínimo absoluto, sería el punto -4, -5. Asimismo, para los puntos máximos, nosotros tenemos en la gráfica, podemos evidenciar allí 3 puntos, en los cuales tenemos unos máximos relativos. Sería -8, ¿cierto? ,1, este primer punto, en el punto 1,4 y el punto 5,6. ¿Sí? Si nosotros observamos cuál es el punto máximo, digamos el máximo absoluto, o el mayor punto o el mayor valor que toma la función dentro de ese dominio donde está definida esta función, pues concluiremos que corresponde al punto 5,6. Entonces allí ya vamos identificando, ¿sí? Algunos parámetros dentro de esta función, ¿sí? Un mínimo relativo, un mínimo absoluto, máximo relativo, máximo absoluto. Tenemos también las raíces de la función. Las raíces son aquellos puntos en donde la función corta el eje de las X. Tenemos este primer punto, aquí en el punto -6, ¿cierto? La corta también en el punto -2, en el punto 2 y en el punto 4. Esas son las raíces de la función. Los puntos donde la función corta el eje X, ¿cierto? Esas son las raíces de la función. Eje X. Si el punto de intersección con el eje X tiene como coordenada en X 0 y en Y 3. Miren, aquí está en naranja, es el punto de intersección, ¿sí? De la gráfica con el eje X. Bueno, allí tenemos identificados esos parámetros, o esos, digamos, esos atributos dentro de esta función ejemplo. Ya para pasar directamente a definir como tal el concepto teórico de lo que es un máximo y un mínimo, entonces podemos decir que el máximo de una función corresponde, ¿cierto? O es el mayor de todos los puntos a su alrededor, se llama un punto máximo. Entonces podemos mirar aquí que otra forma para determinar el máximo es cuando la función, ¿cierto? Cambia, ¿sí? Digamos, la función, observemos aquí que la función viene en términos creciente, ¿sí? Viene aumentando en sus valores en y llega a ese punto máximo en donde a partir del cual la función empieza a decrecer, empiezan a disminuir sus valores. Entonces allí tenemos ese cambio, ¿cierto? Ese cambio de dirección, bueno, más que dirección, ese cambio en los valores de la función que está tomando.
¿cierto? La función empieza a tomar valores que van aumentando, van incrementándose, llega a ese punto máximo y a partir de ese punto, pues los valores van disminuyendo. Es una forma también de identificar ese punto máximo de una función. Ya para el punto mínimo, ¿cierto? Se definen como mínimos a los puntos en los que la función pasa de decreciente, entonces ya es el proceso inverso que habíamos visto anteriormente. Los valores de la función vienen disminuyendo. Entonces la función es decreciente en ese intervalo. Decimos que la función es decreciente. Sus valores o los valores que va tomando la función van disminuyendo, ¿cierto? A medida que yo me desplazo en el eje X. Llegamos al punto mínimo y a partir de ese punto los valores empiezan a aumentar o la función entra en un intervalo de crecimiento. Entonces, allí también es una forma de determinar el mínimo de una función. Gráficamente es muy fácil identificarlo, pero digamos, ya como tal, el concepto teórico, ¿sí? Que nos dice es cuando una función cambia de creciente a crecientes, donde nosotros tenemos un punto mínimo, pues precisamente. Ahorita lo vamos a ver en GeoGebra con mayor detenimiento para que de alguna forma quede más claro como tal el concepto. Ahora bien, estos puntos máximos y mínimos son también llamados puntos críticos, ¿cierto? Son puntos críticos. Un punto crítico de una función es un valor A del dominio, ¿cierto? Cuando yo hablo del valor de A del dominio, por ejemplo, en el caso de la gráfica que estamos observando allí, los puntos críticos o valores críticos más bien, ¿sí? Corresponden al valor de -1, porque allí nosotros podemos identificar que la función presenta un máximo, y el valor de 0.5, porque precisamente la función presenta un mínimo en ese punto, ¿no? O en ese valor del dominio. Entonces, ¿qué decimos? Que ese punto crítico, ¿cierto? Ese punto crítico, ¿qué es lo que pasa en ese punto crítico? Nosotros al trazar una recta, ¿sí? Una recta tangente, ¿cierto? A la curva o a la función que pase por ese punto, pues vamos a identificar un punto crítico como que su pendiente, la pendiente de esa recta va a ser igual a 0. Es una forma de determinarlo también, esos puntos críticos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una curva, ¿cierto? Y trazo la recta tangente en ese punto crítico, ¿cierto? Entonces, la pendiente de esa recta tangente que voy a trazar allí, pues va a tener como valor 0. Vamos a verlo acá en una gráfica, de una forma gráfica, para que quede con mayor claridad. Entonces, imaginemos esta función, acá en GeoGebra. Tenemos una función cúbica, la podemos observar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Gráficamente, nosotros podemos observar que los puntos pues, máximos de la función están ubicados en este acá. Vamos a trazar el punto. Vamos a trazar un punto sobre esta curva. Voy a denotarlo. Punto P. Vamos a hacer, para que sea más visible, lo vamos a colocar acá en rojo. Vamos a colocar el nombre y valor. Vamos a hacer un poco más grande acá la visualización para que puedan ver. Listo, tenemos este punto. Si nosotros nos ubicamos, recorremos la curva, vemos que aquí hay un punto máximo, aproximadamente en el punto X igual a menos 3.93. De igual forma, si recorremos la curva continuada, mire que aquí nosotros estamos cambiando la función viene de decreciente, sus valores están disminuyendo, y hay un cambio hacia valores crecientes. Los valores van incrementándose. Donde hay ese cambio, precisamente la función va a presentar un mínimo, que es aproximadamente en x igual a 4.02. Pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que vamos a trazar una curva, ¿sí? Tangente, ¿cierto? Una recta tangente a la curva. Entonces vamos aquí a utilizar el comando de GeoGebra, tangente. Tangente, en el cual yo le voy a dar un punto de referencia, que es el punto para mí, el punto P. Yo lo he llamado el punto P que trazo allí. Y la función que yo estoy graficando allí sería la función, vamos a ver acá, la función f. ¿Listo? Entonces observen, noten aquí, voy a cambiar acá la recta. Voy a denotarla con un color más visible. Coloquémosla como en rojo. Y además ampliemos su grosor. Allí tenemos la recta tangente a la curva que pasa por el punto P. En ese caso, el punto P corresponde a las coordenadas, o tiene como coordenadas menos 6,08 en X y en Y 16,16. Además, voy a decirle a GeoGebra que me indique la ecuación de esa recta. Entonces, miren, recuerden que la ecuación de una recta está definida por su pendiente, ¿cierto? En este caso sería M,
10,5 multiplicado por la variable x, más el punto intercepto con el eje y, ¿sí? O el parámetro b, que en este caso sería 80. Lo que a nosotros nos interesa observar aquí es el valor, qué valor va tomando la pendiente de esa recta tangente a la curva, ¿sí? Que pasa por ese punto. Entonces, acerquémonos aquí al valor, digamos, máximo de esa función y qué es lo que pasa con la pendiente. Entonces, yo aquí les quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasará con esa pendiente allí en ese valor? Cuando llega al máximo, muchachos. ¿Cuál es el valor de esa pendiente? Voy acá a ver al chat. ¿Sí? 0. Listo, Robert. Vale, gracias. Exactamente. Entonces, des en cuenta aquí la pendiente de esa recta tangente se vuelve 0 en esos puntos críticos. Vamos a ir, acercarnos acá hacia el punto mínimo también de la gráfica y observamos allí que la pendiente de esa recta también tiende a tener un valor de 0. Bueno, no me aproximo exactamente aquí al detalle, aquí, pero la pendiente va a ser 0 en ese punto crítico de la gráfico, de la función. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que el concepto de derivada de una función, pues precisamente, ¿cierto? Es una función de la pendiente de esa recta tangente que recorre a la curva. Entonces, ¿cómo podemos? Volvamos acá a la presentación. Vamos a ver. Entonces, miren, ¿qué nos dice la definición de un punto crítico? Un punto crítico, una función, es un valor A del dominio en el cual la pendiente de la recta tangente a la curva es 0. Es decir, la derivada de esa función evaluada en ese punto, pues debe ser 0. Es lo que nosotros acabamos de observar, ¿sí? Por definición, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, pues es igual a la derivada de la función original evaluada en ese mismo punto o en el punto en cuestión. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros los puntos críticos de una función? A partir de lo que acabamos de observar de forma gráfica. Entonces, hay como un procedimiento que se debe seguir para poder determinar esos puntos críticos. A partir de una función, nosotros lo que hacemos es derivarla. Encontramos la derivada de esa función. Posteriormente, esa derivada la vamos a igualar a 0 para determinar esos valores de x en donde la función presenta esos valores críticos, ¿sí? Y allí, al igualar a 0 la derivada de la función, pues nos vamos a encontrar con una ecuación de primer, segundo, tercer, cuarto grado, ¿cierto? Que debemos resolver para encontrar precisamente esos valores de x. Luego, nosotros vamos a encontrar, bueno, allí ya determinamos los puntos o valores críticos de la función, ¿cierto? Al encontrar la solución de esa ecuación. Ahorita vamos a verlo con un ejercicio para que me comprendan más los conceptos. Pero nosotros, esos puntos críticos, debemos de determinar si corresponden a un mínimo o a un máximo de la función. Entonces, hay un procedimiento adicional que nos permite determinar si ese punto crítico corresponde a un mínimo o a un máximo de la función. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? Entonces, vamos a encontrar la segunda derivada de la función. Vamos a derivar 2 veces la función y vamos a evaluar esos valores o puntos críticos, ¿sí? Más que puntos críticos porque el concepto cartesiano de punto, pues obviamente es una coordenada, pero aquí son valores críticos, son valores de x en los cuales la función pues presenta o un máximo o un mínimo. Pero entonces esos valores críticos que yo le llamo, los vamos a evaluar en esa segunda derivada. Y al evaluarlos, vamos obviamente a obtener un valor. Si ese valor, ¿sí? Al evaluar en la segunda derivada ese valor crítico, ese punto crítico, perdón, es un valor negativo, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué concluimos? Que la función, precisamente en ese punto crítico, presenta un máximo. Por el contrario, si después de evaluar la segunda derivada en ese valor crítico obtenemos un valor positivo, ¿cierto? ¿Qué concluimos? Que en ese punto, valor crítico, la función presenta un mínimo. Vamos a ver este procedimiento, lo vamos a aplicar. Vamos aquí al tablero y vamos a ir con un ejemplo. Entonces, retomemos este ejemplo, esta función. Vamos acá, vamos a tomar el procedimiento. Permítame un momento. Profesor William, profesor Oscar, de pronto hay alguna pregunta recurrente, de pronto que necesite ser resuelta acá, o para retomar, o vamos bien. No, profe, no he hecho ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Voy acá a presentar el tablero de notas para resolver el ejercicio de forma ya algebraica. Entonces traigamos acá
colación el procedimiento. Entonces, ¿cuál es la función original? Vamos a traer la función también del ejemplo que les acabé de mencionar. Bueno, en este caso, el ejemplo para resolverlo, que nos presenta acá que tenemos en la presentación es este, es una función de grado 4. Entonces, mírenla acá, es una función que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a realizar este ejercicio tipo para poder dejar más claro el concepto. Y, obviamente, aplicando, ¿sí?, el procedimiento que nos presentaban allá en nuestra presentación de PowerPoint. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función de grado 4, a la cual nosotros tenemos que determinar, ¿sí?, las coordenadas de esos máximos y mínimos de la función. Además, también vamos a determinar los puntos de inflexión. Ahora vamos a ver un poco más de teoría en qué consisten esos puntos de inflexión. Inicialmente, vamos a determinar esos puntos, esos valores críticos. Vamos a determinar si en esos valores críticos tengo un máximo o un mínimo en esa función. ¿Listo? Vamos a aplicar este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que me pide, que me indica el procedimiento? Tenemos que encontrar la derivada de esta función. Entonces, vamos a derivar la función que nos presenta acá el ejercicio. Listo, ahora ya. Entonces, al derivar esta función, vamos primero a hacer un paso a paso, ¿sí?, aplicando las propiedades de derivada, que ya habíamos visto en las anteriores web conferencias. Luego ya en los siguientes ejercicios ya hacemos un procedimiento un poco más rápido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una suma, ¿cierto?, de unos polinomios o unas funciones de potencia, las cuales vamos a derivar. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de suma y resta de la derivada? Entonces, vamos a encontrar las derivadas de cada uno de estos términos, ¿cierto? Entonces, la derivada de una suma o una resta es igual a la suma de las derivadas individuales. Para aplicando ese concepto o esa propiedad de las derivadas que tenemos, que la derivada f' de x, ¿cierto?, va a ser igual a 1/6 de x al cuadrado prima, ¿cierto? Voy a derivar esa primera función. Menos la derivada de mi segunda función, de 8x al cuadrado prima, más la derivada de la constante, que sería 5 prima. ¿Listo? Ahora yo voy a empezar a derivar pues cada una de esas funciones. ¿Qué tengo en la primera parte? Tengo una constante que multiplica una función, en este caso una función potencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? La derivada sería igual f' de x. ¿Qué nos dice la teoría? Pues la constante sale, ¿cierto? La constante sale acá, 1/6, y simplemente derivo esta función, x a la 4, prima. Menos, nuevamente, tengo una constante que multiplica una función, ¿cierto? Entonces yo saco la constante y multiplico por la derivada de la función, x al cuadrado primo. Más, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cuál es la derivada de una constante? Pues vamos acá a hacer un cuadrito. Recordemos, si yo tengo una constante, ¿cierto? Si f de x, si la función f de x es igual a una constante, entonces la derivada de esa función respecto a x va a ser igual a 0. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. Aquí me queda más 0. Continúo.
La derivada de esta función va a ser igual a 1/6 que multiplica la derivada de x a la 4. Entonces recordemos la forma, cuando tenemos una función potencial aquí, potencia f de x, igual a x a la n. ¿A qué es igual? De acuerdo a las propiedades de derivadas, la derivada de esta función. El exponente lo bajo a multiplicar, ¿cierto? La derivada de esa función va a ser igual al exponente que multiplica a mi función, ¿cierto? O a mi variable x elevada a la n menos 1. ¿Sí? Eso es lo que me dice a mí la propiedad de la derivada de este tipo de funciones. N menos 1. Si yo aplico esa propiedad a la derivada de x a la 4, pues me queda 4, ¿cierto? La derivada de x a la 4 sería 4 por x elevado a la 4 menos 1. Menos, vamos, 8, que multiplica nuevamente, tengo una función potencia allí, cuya derivada pues sigue la misma propiedad que acabo de explicar acá, el segundo paso. Entonces sería, bajo el exponente, sería 2 en este caso, que multiplica la variable x elevado a la 2 menos 1. Y listo. Ya casi voy terminando. Obviamente ese es un paso a paso para, digamos, retomar o refrescar un poquito el tema de las propiedades de derivadas. Y en los próximos ejercicios derivamos directamente. ¿Qué tenemos acá? Que la derivada de la función va a ser igual a 1/6 que multiplica a 4 por x elevado a la 3 menos 8 que multiplica a 2 por x. X elevado a 2 menos 1, 1. X a la 1, pues lo puedo expresar como x. ¿Listo? Ahora ya el ejercicio ya se reduce a hacer unas operaciones algebraicas entre fracciones para llegar a la respuesta final. F' de x va a ser igual 1/6 multiplicado por 4x a la 3, multiplico la parte numérica, me quedaría 4/6, ¿cierto? 4/6 multiplicado por x al cubo, menos 8 multiplicado por 2x, multiplico la parte numérica, ¿cierto? Las constantes, 8 por 2 sería 16, menos 16 que multiplican a la variable, en este caso la variable x. Puedo simplificar, ¿sí? Puedo simplificar aquí esta fracción. 4/6. Al simplificarlo sería, voy a sacar la mitad de 4. En este caso la mitad de 4 sería 2. La mitad de 6, 3. Entonces la función derivada de esa, la derivada, perdón, de esta función, finalmente va a ser igual a 2/3 de x al cubo menos 16x. Listo, ya he encontrado la derivada. Entonces ya he hecho el primer paso de acuerdo al procedimiento para determinar esos puntos críticos. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice el segundo paso? Igualar la derivada de la función a 0 y despejar x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá el segundo paso. Vamos a ir con la segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es mi derivada? Entonces mi derivada es 2/3 de x al cubo menos 16x. F' de x es igual a 2/3 de x al cubo menos 16x. Menos 16x. Listo. ¿Y esto qué me dice el procedimiento o esta derivada? Debo de igualarla a 0. Cuando yo la igualo a 0, evidentemente tengo una ecuación. Tengo una ecuación que debería resolver allí, ¿no? Para determinar esos valores, sí, que satisfacen, qué valores de x me satisfacen esa igualdad, pues. O qué valores de x me hacen esa expresión
igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo iniciar factorizando, ¿cierto? Miren que tengo en los dos términos como factor común la variable x. Entonces yo puedo sacar la variable x, sería factor de 2/3 por, que multiplica x al cuadrado, menos 16. Y esto debe ser igual a 0. ¿Listo? Allí ya tengo, ya he factorizado allí. ¿Cuáles son las posibilidades para que esto sea 0? Pues la primera es que esta variable sea 0, ¿cierto? Y la segunda, que lo que está dentro del paréntesis puede ser 0. Por lo tanto, ya he encontrado una primera solución. La primera solución, ¿cierto? La ecuación sería x sub 1 igual a 0. Cuando x vale 0, pues la expresión se vuelve 0 allí. Listo. Vamos con la segunda parte, para encontrar las dos soluciones adicionales al problema. Sería cuando 2/3, cuando se cumple que esta expresión 2/3 de x al cuadrado menos 16 es igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso? Entonces, vamos a despejar simplemente. El ejercicio se resume o se reduce a despejar esta ecuación. Entonces yo tendría 2/3 de x al cuadrado es igual a 16. X al cuadrado es igual, miren, la variable 3, el 3 se está dividiendo, acá la expresión pasa a multiplicar al otro lado, entonces me queda 16 multiplicado por 3. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir por 3/2. ¿Sí? X al cuadrado, por lo tanto, x al cuadrado va a ser igual, ¿cuánto es 16 por 3/2? Sería, saco la mitad de 16, 8. La mitad de 2, 1. Y me queda 24. Finalmente, ¿qué tengo aquí? Voy a aplicar la raíz cuadrada al lado y lado. Raíz cuadrada de x al cuadrado igual a raíz cuadrada de 24. Pero esos valores pueden ser positivo y negativo. Ojo, ¿sí? Porque tenemos una función cuadrática. Entonces, aquí al aplicar la raíz se me anulan, ¿cierto? Y me queda que la solución es x sub 2, en este caso, coma 3, las dos soluciones, pues corresponden a más menos raíz de 24. Ahora bien, ya que tengo esos dos soluciones más, pues ya tendría mis tres valores críticos, ¿sí? De esa función. Entonces voy acá a adicionarlos, ya tengo x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a raíz de 24 y x sub 3 igual a menos raíz de 24. Esos son los valores críticos de la función. ¿Listo? Son los valores críticos. Posiblemente en esos valores del dominio, cuando x vale 0, raíz de 24 menos raíz de 24, tengo unos mínimos o máximos, muy seguramente, de la función. Entonces, ¿qué sigue acá? Tenemos que encontrar la segunda derivada, ¿cierto? Para determinar si esos valores críticos, pues, corresponden efectivamente a un máximo o mínimo de esa función. Entonces, vamos acá a la tercera parte del ejercicio. Vamos a derivar o a encontrar la segunda derivada de esta función. Tendremos muy en cuenta esos valores críticos que los vamos a evaluar en esa segunda derivada. ¿Listo? Entonces aquí los voy a colocar en un recuadro. Estos corresponden a los puntos críticos, ¿no? Ahora bien, vamos para la tercera parte del ejercicio, en la cual vamos a determinar si esos puntos críticos, la función presenta un mínimo o máximo. Entonces, ¿qué nos dice? Encontremos la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada de 2' de x va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la primera derivada? 2/3 de x, ¿cierto? Para ello tomamos la función, la primera derivada, vamos a derivar. 2/3 de x, 2/3 por x al cubo. Vamos a derivar 2/3
por x al cubo prima menos 16 por x prima. Vamos a derivar esa función. Entonces, la segunda derivada sería igual. Voy a resumir un poco acá, ya podemos empezar a derivar. Recuerden, aquí el 3, ¿cierto? Como exponente lo paso a multiplicar y me queda 3 por 2/3. Entonces, esto va a ser igual 3 multiplicado por 2/3 y la variable x se me disminuye en un grado. Entonces, me queda 3 menos 1, 2, x a la 2. ¿Listo? Menos, ¿cuál es la derivada de 16x? De una constante por x es igual a la constante, a 16. Finalmente, la segunda derivada de esa función va a ser igual. ¿Cuánto es 3 por 2/3? El 3 se me simplifica aquí y me queda 2 por x al cuadrado menos 16. ¿Listo? Y esa es mi segunda derivada. Ya he encontrado acá la segunda derivada de la función. ¿Qué me dice el procedimiento o el algoritmo para encontrar esos, para determinar si corresponden a valores máximos o mínimos de esa función? Entonces, una vez conocida la segunda derivada, pues lo que hay que hacer es reemplazar esos valores obtenidos, los que tengo en el recuadro rojo, los puntos críticos o valores críticos, en la segunda derivada. Entonces, vamos a evaluar. Para evaluarlos directamente, entonces voy a traer acá la calculadora y vamos a evaluarlos. Entonces vamos a decir, tenemos que evaluar 3 valores en esa segunda derivada. Entonces vamos a decir f, ¿cierto? F doblemente prima, o la segunda derivada de la función, evaluada en 0. ¿A qué es igual? Vamos a encontrar la segunda derivada también evaluada en la raíz de 24. Vamos a determinar el valor. Y vamos a evaluar la segunda derivada también en el tercer punto crítico, valor crítico, que sería menos raíz de 24. Para la primera parte, ¿qué tenemos? Cuando la segunda derivada, cuando el valor de x toma 0 en la segunda derivada, pues nos queda 2 que multiplica a 0 elevado al cuadrado menos 16. Recuerden, es simplemente sustituir y realizar pues el procedimiento allí y operar, ¿no? Realizar la operación allí. ¿Qué me queda? 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0, me queda esto igual a menos 16. Menos 16 es menor a 0, es negativo, es menor a 0. Por lo tanto, si es menor a 0, ¿qué concluyo? Entonces vamos a revisar qué nos dice. Cuando esa segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor a 0, aquí, en este punto hay un máximo, la función tiene un máximo. Entonces ya tenemos el valor en x, o el valor del dominio en el cual la función presenta un máximo. Entonces aquí decimos que es un máximo. ¿Listo? ¿Y en dónde tiene ese máximo? ¿Cuál es la coordenada del máximo? Pues en x, precisamente, es en ese valor crítico, en 0, coma, la función original evaluada en 0. Ahorita vamos a determinar ese valor. Simplemente tomamos la función original, sustituimos con x igual a 0 y determinamos su valor. Ahorita lo encontramos aquí para encontrar la coordenada exacta. Luego, seguimos acá. ¿Qué nos dice acá? Encontremos los valores, ¿cierto? Sería acá. La segunda derivada sería 2 por x, pero x vale raíz de 24. Entonces, por la raíz de 24 elevado al cuadrado menos 16. ¿A qué es igual esto? Esto sería igual. Raíz cuadrada con este cuadrado se me anulan y me queda 2 por 24. 2 por 24 serían 48. 48 menos 16. 48 menos 16 serían 32. 32. 32 es mayor a 0. Como es mayor a 0, ¿qué concluyo? Que allí, en ese punto, en ese valor crítico, la función presenta un mínimo. ¿Y en dónde? La función, obviamente, en x, en raíz de 24, y en y, la función evaluada en la raíz de 24. Ahorita determinamos este valor también, ¿listo? Ahorita evaluamos la función original cuando x toma el valor de raíz de 24 para determinar la coordenada en y.
Y finalmente, en el tercer valor crítico, voy a evaluar la segunda derivada cuando x vale menos raíz de 24. Menos raíz de 24 al cuadrado menos 16. Realmente aquí, ¿qué nos queda? Menos raíz de 24 al cuadrado, pues este cuadrado me vuelve positivo la expresión interna y este cuadrado pues se me anula con la radical de acá, ¿cierto? Entonces me queda igual positivo, 24 por 2, 48, menos 16. Por lo tanto, esto es igual a 32. Nuevamente, 32 es mayor a 0. Y concluyo que en ese punto, como es mayor a 0, en ese valor crítico, al evaluarlo en la segunda derivada, pues la función presentará un mínimo, un punto o un valor mínimo. ¿En qué coordenada? Pues la coordenada va a ser igual a menos la raíz de 24, coma, la función evaluada en menos la raíz de 24. Y listo, ya determinado allí, ya tengo una parte, gran parte del ejercicio, porque me pedía los valores máximos y mínimos, ya los tengo. Pero además nos piden los puntos de inflexión. Ahora vamos a ver en qué consisten los puntos de inflexión. Pero básicamente acá nosotros vamos a, ya tenemos parte del ejercicio resuelto, y vamos a GeoGebra y verificamos que estos valores efectivamente, ¿sí?, correspondan ya de una manera gráfica a los mínimos y máximos que hemos encontrado. Entonces vamos a tener nuestra calculadora acá. Vamos a decir, vamos a la función original y la vamos a, bueno, vamos a evaluarla en 0 la función original. Realmente la función evaluada en 0, la función original, miren, sería f de 0. Cuando x vale 0, pues esto se me vuelve 0, el primer término. Si estoy acá, muchachos. Cuando x vale 0, acá la función se vuelve 0, este término también se vuelve 0, y el resultado sería 5. Entonces aquí sería f de 0 sería igual a 5. Entonces vamos acá a reemplazar. Este f de 0, es cierto, esto va a ser igual a 0,5. Y allí muy seguramente voy a tener un máximo. Pues ahora lo verificamos allí en la función. Vamos a evaluar la función cuando x vale raíz de 24. Entonces vamos a la función original, calculadora. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sexto. Sexto. De x elevado a la 4. Entonces vamos a colocarlo aquí. Pero x vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale x? Raíz de 24. Raíz de 24. Cierro paréntesis y elevado a la 4. Menos 8, ¿cierto?, multiplicado, abro paréntesis, por x, pero x vale raíz de 24. Voy a evaluar cuándo vale raíz de 24. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Más 5. Más 5. Pues verifiquemos acá que todo esté bien. Sería un sexto, sí. Un sexto de x a la 4. Raíz de 24 a la 4, menos 8 raíz de 24 al cuadrado, más 5. Listo. Perfecto. Vamos acá. Sería menos 91. ¿Listo? Ese sería el valor. Volvemos acá a nuestro tablero. Y tenemos que el punto mínimo de la función será en raíz de 24, coma, menos 91. Listo. Y ahora vamos a evaluarla también cuando la función vale menos raíz de 24. Entonces aquí simplemente voy a, como tengo acá en la memoria de la calculadora, voy a reemplazar el valor. Ya no es raíz de 24, sino menos, aquí un menos raíz de 24 a la 4, menos raíz de 24 al cuadrado, más 5. Y tomará el mismo valor en y. Software. Esto sería igual, la coordenada del otro punto mínimo sería igual en menos raíz de 24, coma, menos 91.
Y listo, muchachos. Ahí ya he determinado mis 3 puntos críticos de la función, los cuales corresponden para el punto 0, ¿cierto? La función tendrá un máximo cuyo valor es en 5. Para el punto raíz de 24, la función presenta un mínimo cuyo valor sería menos 91, al igual que en el punto menos raíz de 24, que toma un valor de menos 91, también la función presentará un mínimo allí. Ahorita lo revisamos en la comprobación gráfica. Vamos antes de pasar a eso, de la comprobación gráfica, volvamos acá al PowerPoint. Bueno, antes de continuar, quisiera preguntar, eh, profesor William, profesor Oscar, de pronto tenemos alguna pregunta, de pronto recurrente que requiera acá hacer un retroceso del proceso que estamos mostrando o no tenemos hasta allí duda. No hay preguntas en el chat, César. Listo, profesor Oscar, muchas gracias. Bueno, entonces continuemos. Para pasar a la segunda parte del ejercicio como tal, vamos a entender el concepto de lo que son los puntos de inflexión. Volvamos acá a nuestra presentación. Entonces, bueno, ese es el procedimiento que acabamos de aplicar, pero también las funciones, ¿cierto? Presentan unos puntos de inflexión. El punto de inflexión básicamente es el punto en donde los valores de x, ¿sí? De la función cambian de concavidad. Ahora veremos qué es concavidad. Entonces, en cuenta acá, en este gráfico, la primera parte de la función, decimos que la función presenta una concavidad hacia arriba. Es decir, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una transición que tiene unos valores, digamos, van decreciendo y cambia a creciente allí. Entonces, la función tiene un mínimo allí, ojo. Entonces, ahí decimos que la función presenta una concavidad hacia arriba, ¿sí? Y miren en esta otra parte, pasa lo contrario, ¿sí? La función viene creciendo, viene aumentando sus valores, ¿sí? Y llega a un punto máximo en el cual, ¿qué pasa? Los valores van a empezar a disminuir o a decrecer. Entonces pasa decreciente a decreciente, tiene un máximo, ya lo habíamos dicho anteriormente, y decimos que la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Es bastante sugestivo el término allí, ¿sí? En una concavidad, miren, es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Cóncava hacia abajo. Cuando hay ese cambio de concavidad en la función, ¿cierto? Miren, aquí la función pasa de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces se dice que la función presenta un punto de inflexión, ¿sí? Cuando hay ese cambio de concavidad. Así como decíamos, cuando hay, digamos, un cambio de crecimiento de creciente a decreciente, entonces la función presenta, ¿qué? Un máximo. O de decreciente a creciente la función presenta un mínimo. Aquí vamos a decir que cuando hay un cambio de concavidad hacia arriba y cambia de concavidad hacia abajo, hay un punto de inflexión. O viceversa. Cuando tenemos una función que viene de cóncava hacia abajo y cambia de cóncava hacia arriba, pues habrá un punto de inflexión. Ahora bien, esa es la parte teórica. Pero entonces, ¿cómo determinamos esos puntos de inflexión? Ya de una forma ya analítica y pues algebraica. Entonces hay un procedimiento también para determinar estos puntos de inflexión. ¿Cuál es el procedimiento? Pues aquí lo tenemos. Vamos a encontrar la segunda derivada, ¿sí? Ya la tenemos en el desarrollo del ejercicio que estamos haciendo. Vamos a igualar esa segunda derivada a cero y vamos a, obviamente cuando yo digo igualar, vamos a encontrarnos con una ecuación de primer, segundo, tercer, cuarto grado que debemos de resolver. A resolver o despejar, ¿sí? La variable x de esa ecuación, pues esos valores que vamos a encontrar de x que satisfagan esa ecuación son unos posibles puntos de inflexión, ¿sí? Ahora bien, de esos posibles puntos de inflexión, pues yo tengo que determinar si efectivamente corresponde a un punto de inflexión, porque son posibles puntos. Ojo, al igualar la segunda derivada a cero, resolver la ecuación, voy a encontrar los posibles puntos de inflexión. Pero ¿cómo determino si efectivamente son puntos de inflexión? Pues encuentro la tercera derivada de la función, ¿cierto? Y evalúo esa tercera derivada en esos valores de x que he encontrado en el paso anterior. Si el resultado es diferente de cero, entonces voy a decir que la función presenta un punto de inflexión. ¿Listo? Entonces ese es como el procedimiento. Bastante sencillo, la verdad. Vamos a aplicarlo acá en el desarrollo de nuestro ejercicio para completar la segunda parte y ya pasar a la comprobación gráfica. Entonces vamos acá, permítanme, voy a traer el procedimiento.
Listo, ya lo tengo acá. Entonces, ¿qué me dicen? Halle la segunda derivada de la función. Miren que para el ejercicio yo ya tengo la segunda derivada. La voy a traer acá. ¿Cierto? De hecho, aquí tengo la segunda derivada. Voy a traerla acá. Listo, ya tengo mi segunda derivada. ¿Qué me dice el procedimiento? Esa segunda derivada debe igualarla a cero. Entonces voy a igualarla a cero. Acá. La voy a igualar a cero. Ahora bien, al igualarla a cero tengo una ecuación. ¿Cuál es la ecuación resultante? Pues 2x al cuadrado menos 16 igual a cero. Debo resolver esa ecuación para determinar los posibles valores de x en los cuales la función presenta un punto de inflexión. Al resolver esta ecuación, muy sencilla, paso el 16 al otro lado a sumar, me quedaría 2x al cuadrado es igual, vamos a ampliar un poco la pantalla, 2x al cuadrado es igual a 16, x al cuadrado va a ser igual a 16 dividido de 2. Enseguida diré que x al cuadrado va a ser igual, 16 entre 2 sería 8. Por lo tanto, los posibles o los valores posibles en los cuales la función presentará puntos de inflexión sería igual x sub 1, 2 igual a más menos la raíz de 8. Ya no vi ese paso, ¿no? Recuerden que acá aplico raíz cuadrada de lado y lado, ¿cierto? Como es cuadrática o es par, pues digamos, la que estoy haciendo, pues aplica para valores positivos y negativos. Por eso aquí las dos soluciones que obtengo. Entonces serían la primera solución, más raíz de 8. La segunda, menos raíz de 8. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Volvamos al procedimiento, aquí el segundo paso. ¿Qué nos dice? Perdón, el tercer paso. Si la tercera derivada evaluada en x no es 0, entonces debo de encontrar la tercera derivada y voy a evaluarla en esos puntos. ¿Cuáles son los puntos claves? Entonces voy a colocarlos acá para después tenerlos en cuenta al momento de evaluar. Mi primer punto posible de inflexión, x sub 1, va a ser igual a la raíz de 8. Y el segundo punto, menos la raíz de 8. Ahí tengo los posibles puntos de inflexión, que los evaluaré posteriormente en el tercer paso. Pero antes debo de encontrar esa tercera derivada. Ahora bien, ¿cuál será la tercera derivada de la función? Entonces voy a aplicar aquí tercera derivada de x. ¿Va a ser igual a qué? Entonces tengo que derivar nuevamente acá 2x. Voy a derivar la segunda derivada pues, para encontrar la tercera. 2x al cuadrado prima menos 16 prima. Entonces, ¿qué diré? La tercera derivada de la función con respecto a x va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 2x al cuadrado? Recuerden, tengo una constante, la constante sale y derivo esta función y potencia. ¿Cuál es la propiedad de la potencia? Sería el 2, ¿cierto? O el exponente, lo bajo a multiplicar y el grado de la variable, pues, se ve disminuido en una unidad. Me queda 2 multiplicado por 2 por x a la 2 menos 1. Menos, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. 0. Finalmente, ¿cuál es la tercera derivada de la función? Sería 2 por 2, 4. 4 multiplicado por x elevado a la 2 menos 1. Sería x. 4x. Esa sería la tercera derivada. ¿Listo? Pues ahí ya tenemos, es un poco más sencillo el procedimiento realmente.
que es que ya en la tercera derivada ya tenemos, posiblemente hasta llegamos a una función constante. Entonces, en este caso, porque la primera función es de grado 4, que tenemos aquí una función lineal o de grado 1 en la tercera derivada. Pero, bueno, ¿qué nos dice el procedimiento? Ahora sí, evaluemos esos valores que están acá en el recuadro rojo, que son los valores que hicieron, ¿cierto? O que salieron de resolver la ecuación cuando iguale la segunda derivada a 0. Y los vamos a evaluar en la tercera derivada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir f o tercera derivada, triple prima, de x, perdón, x no, sino evaluada en raíz de 8, cuando x vale raíz de 8. Va a ser igual a, tenemos que determinar ese valor. Y la tercera derivada también evaluada en menos la raíz de 8. Entonces es muy sencillo, la tercera derivada la función es 4 por x, entonces voy a multiplicar 4 por raíz de 8. Entonces esto va a ser igual a 4 multiplicado por raíz de 8. ¿Y esto qué me da? Pues bueno, independiente del valor que me dé, ese es un valor diferente de 0, ¿sí? No me va a dar 0 ahí, voy a tener un diferente de 0. ¿Y qué me dice? Si obtiene usted un valor diferente de 0, ¿sí? Miren aquí, si la tercera derivada evaluada en x no es 0, o es diferente de 0, que es lo mismo, pues, entonces el posible punto de inflexión es un punto de inflexión. Entonces, listo, comprobado. Allí habrá un punto de inflexión. Entonces aquí tengo que un punto de inflexión. Para la segunda parte, o el segundo valor crítico, pues, que he encontrado allí, sería 4, al evaluar la tercera derivada, en ese valor, sería 4 que multiplica por menos raíz de 8. Evidentemente, esto nos va a dar negativo, positivo por negativo, negativo, y nos va a dar un número diferente de 0. Entonces, como nos da diferente de 0 al evaluarlo, ese corresponde, o la función en ese punto, o en ese valor menos raíz de 8, pues también tendrá un punto de inflexión. Ahora bien, ¿en dónde tendrá ese punto de inflexión? Nuevamente, en x, pues el valor de x, en el cual sería raíz de 8, la función presenta ese punto de inflexión, y en y, pues sería la función original, ojo, la función original evaluada en ese punto, evaluada precisamente en raíz de 8. Tenemos que evaluar nuevamente la función. Y para el segundo punto de inflexión también, en x sería igual a menos raíz de 8, coma, la función evaluada en menos raíz de 8. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces vamos nuevamente a nuestra calculadora. Ahí tenemos la función original, recordemos, es un sexto, acá la tenemos acá arriba, en la parte superior, mírenla. Un sexto de x al cuadrado, sino que ahora ya reemplazamos aquí. Miren que la tenemos, como tenemos en la memoria la función aquí, entonces sería menos la raíz de 8. Allá sería, ahí estoy evaluando la función cuando x vale raíz de 8. Entonces miren, un sexto, bueno, raíz de 8 positivo, ¿no? Raíz de 8 a la 4, menos 8 que multiplica a raíz de 8 al cuadrado. Más 5, listo. ¿Cuál es el valor? Menos 145 tercios. Quiero expresarlo esto en decimal, sería menos 48.3. 48.333. Listo. Vamos acá, menos 48.333. Pues el punto de inflexión va a estar en raíz de 8, menos 48.3. Y para el segundo punto de inflexión, nuevamente, vamos con esta calculadora, sería la función evaluada en cuanto en menos raíz de 8, ¿cierto? Pues menos raíz de 8 acá, le agrego el menos raíz de 8 a la 4, menos raíz de 8 al cuadrado, y nos va a dar el mismo valor. ¿Listo? Menos 48.3. Entonces el segundo punto de inflexión va a estar en menos raíz de 8, menos 48.3.
Listo, haya determinado la segunda parte del ejercicio, los puntos de inflexión de la función. ¿Preguntas hasta allí? Profesor Oscar, de pronto alguna pregunta. Se nos va a la digo. X. ¿Cómo sería la derivación? Bueno, Ninguna, César. listo. Bueno, hay una mano alzada, no sé si Santiago. Ah, bueno, pero no tiene habilitado. Santiago, por favor, trasladamos la pregunta al chat, porque creo que los micrófonos están habilitados. Entonces, para que el profesor Oscar, profesor William nos colaboren con. Se acaba de habilitar el micrófono de la persona que lo estaba Ah, listo. solicitando. ¿Puede hablar? Sí, Santiago. Aló, buenas noches. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bien, señor. Profe, le quería comentar, en este caso es raíz de 8 debido a que en la anterior ecuación había dado x a la 2, x a la 2, ¿cierto? O sea, en Sí, este caso solo se aplica la raíz de 8 cuando da esa ecuación. sí, mira, acá está el procedimiento, ¿no? La raíz de 8 y menos raíz de 8 salen de resolver esta ecuación, de resolver la ecuación que Ok. tengo acá, ¿listo? 2x al cuadrado menos 16. O sea, solo se aplica la propiedad de la raíz cuando tenemos la x elevada a algún cociente, ¿cierto? La x, sí, la x elevada, digamos, una función potencia par, pero no. Porque es que lo que pasa es que si tuvieras una raíz o una potencia impar, por ejemplo, 3, 5, entonces ya tendrías que evaluar el caso y no tendrías soluciones positivas y negativas. No sé si a eso te refieres. O sea, cuando este exponente es par aquí, entonces Sí. las soluciones van a ser tanto positivas como negativas. Pero si el exponente es impar, pues la solución, pues únicamente, pues ya tendríamos que analizar ahí el caso, ¿sí? La solución digamos, allí cambiaría. Entonces, Sí, es sí, por no. eso, por esa razón que tienes aquí función positiva y negativa, porque ese exponente es par. Ujú. Sí, sino que me pareció curioso ese caso, tutor. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, digamos más que segunda parte, una comprobación ya gráfica acá como tal. César, hay otra pregunta de Edwin Orlando. Sí. Buenas noches, ¿me escucha, Buenas tutor? noches, Edwin. Sí, 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 Edwin, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo tenía un poquito de dudas acerca del primer procedimiento que se hace para lo de los puntos críticos. ¿Listo? Ujú. Entonces, profe, ahí lo que hace primero es hallar la primera derivada, ¿sí? De la función que Sí, nos dan. así es. Mira, acá Y, tenemos la primera derivada. ok, y en la segunda parte, ¿cómo lo hace? O no es que no entendí esa Listo, partecita. no hay problema. En la segunda parte, ya conocida la segunda derivada, la igualo a cero. O sea, la expresión resultante, ¿cuál es mi expresión resultante? Sería todo, 2/3 de x al cubo menos 16x. La igualo a cero. ¿Por qué la igualo a cero? Precisamente por lo que yo les explicaba acá en el gráfico. Volvamos un poquito acá al gráfico. La derivada, mire, la derivada en esos puntos se vuelve cero, ¿sí? Porque la interpretación gráfica de la derivada es la pendiente de esa recta tangente. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta en estos puntos críticos? Es cero. Mira, menos 0,05 aproximadamente, ¿no? Pero si yo llego al punto exacto, pues allí, pues la derivada va a ser cero. O la pendiente de esa recta tangente, que es lo mismo, cuando lo evalúo en un punto, es igual a cero. Entonces, por esa razón, es que yo aquí procedo a igualar a cero. Ahora bien, ya cuando está igualada a cero, pues ya el problema, digamos, se resume en resolver esa ecuación. Entonces ya tendrías que aplicar un procedimiento, en este caso, como es una función cúbica, pues ya difiere el procedimiento, ¿no? Porque aquí puedes tener una ecuación cuadrática, una ecuación lineal, en este caso una ecuación de grado 3. Lo que yo hice, lo más, digamos, el procedimiento, digamos, más adecuado allí, es factorizar. Yo lo que hice fue factorizar, mira, yo factoricé un x de este primer término y del segundo término. ¿Por qué? Porque es común en los dos, ¿sí? Yo tengo un x en los dos términos, tanto en el primero como en el segundo. Y luego ya empecé a resolver. Entonces, para que esto sea igual a cero, pues ya, ¿qué se concluye? Como es un producto, pues para que un producto sea igual a cero, pues o el primer, ¿cierto? O el primer término es cero o el segundo es cero.
Entonces, eso es lo que hice acá. Entonces, para que esto sea 0, la primera condición es que x valga 0, por eso es una solución Yaye, o es un posible punto crítico, o solución de la ecuación. Y la segunda parte es que el segundo, digamos, operando aquí sea 0. ¿Cuál es el segundo operando allí? 2/3 de x al cuadrado menos 16, igual a 0. Entonces, por eso yo lo igualo a 0, ¿cierto? Esta expresión acá. Y de allí salen las otras dos soluciones, ¿sí? A resolver esta ecuación allí. Pero Ok, básicamente es eso. válido. O sea, la igualación a 0 es por eso, porque la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en esos puntos críticos o máximos o mínimos, como te diste cuenta, la pendiente toma valor 0. Por eso se iguala a 0 la derivada. Ah, listo, profe. Y Ujú. una última cosa. Ahí ya cuando en ese x al cuadrado igual a 24, por ley siempre tiene que ponerlo como raíz. X al cuadrado, como te digo nuevamente, ¿no? O sea, si tienes una ecuación y que tiene una ecuación cuadrática acá, ¿cierto? Bueno, en este caso cuadrática, pero tienes que más que todo fijarte en el exponente, si el exponente de esa función allí. O si la variable está elevada a un exponente par, sí necesariamente tú tienes dos soluciones, tanto positiva como negativa. Pero si es impar, si es 3, 5, entonces simplemente aplica la raíz cúbica, la raíz quinta, ¿sí? La raíz séptima, dependiendo. Pero cuando es par, cuando ese exponente es par, tú aplicas raíz a ambos lados, pero además las soluciones también se ven reflejadas en el dominio de los números negativos y positivos. O sea, la solución, cuando el exponente es par, tendrás dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. Pero solo sí, cuando ese exponente es par. Ah, listo, profe. Ujú. Profe, de pronto su merced me podría mostrar la tablita de los pasos. Ya, ok. Sí. Aquí sería para esta. Igual la web conferencia queda grabada, ¿no? Y el día de mañana ya se les compartirá la grabación. Pero bueno, acá están los pasos para encontrar los máximos y mínimos. Si le puedes así hacer la captura allí. Y los pasos para determinar los puntos de inflexión. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces continuando para la comprobación César, gráfica, que hay es. una pregunta de un Sí. estudiante. José Ok. David pregunta, ¿por qué en la segunda parte de los puntos críticos se cambia de 2/3 a 3/2? Me parece que es al calcular la segunda derivada. ¿Será que se lo Listo. puedes poner en pantalla? Esa, hay una simplificación ahí que tal vez él no alcanzó a entender. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, al resolver esta ecuación creo que sale, a ver, sí, creo que 2/3. Creo que es aquí, ¿cierto? Esto si no estoy mal. Aquí tenemos estoy resolviendo esta ecuación, 2/3 de x al cuadrado igual a 16. ¿Qué es lo que pasa? Miren que aquí en este caso tenemos una fracción que está multiplicando a mi variable de interés o a la variable que voy a despejar. Al ser una fracción, pues va a tener un numerador, un denominador. En la parte del denominador, pues está dividiendo a mi variable de interés. Este 3 está dividiendo. Tanto al otro lado, yo la paso con la operación inversa, que sería multiplicar. Por eso este 3 pasa a multiplicar al otro lado. Por eso lo paso acá arriba, el numerador. Pasa como producto. Este 3 está multiplicando acá. Y el 2, al estar multiplicando, obviamente acá, el 2, al estar multiplicando, pues pasa a dividir. Vamos a hacerlo como de una forma más explícita por acá, para que quede claridad. Asumamos esta expresión. 2/3, decimos, por x. Es igual, no sé, voy a decir acá, es igual a 2. Para resolver esta ecuación, ¿qué es resolver la ecuación? Despejar x, dejar el x solito de un lado. Entonces voy a pasar toda esta fracción al otro lado. Entonces voy a reescribir esto. Eso es como si tuviera 2 por x, ¿cierto? Sobre 3 por 1. Es igual a 2. Entonces, ¿qué tengo acá? Es como si estuviera 2x sobre 3 es igual a 2. De pronto allí ya lo ves más fácil. No sé quién era que estaba en la pregunta. Apreciado estudiante aquí. Entonces, mira, el 3 está multiplicando a mi variable de interés. Por lo tanto, yo al otro lado está dividiendo, perdón, lo paso a multiplicar. Entonces, esto me queda 2x será igual a 2
multiplicado por 3. ¿Listo? Ahora bien, este 2 está multiplicando a la variable x. Al estar multiplicando pasa al otro lado, ¿cierto? A dividir. Acá multiplicar, ¿no? Y acá dividir. Entonces, ¿qué tenemos? X va a ser igual a 2 que multiplica 3 sobre 2. ¿Y cómo puedo expresar esto? Pues entonces lo puedo extraer. Me quedaría multiplicado por 3 sobre 2. Es lo mismo, ¿no? Son las propiedades del producto entre fracciones. ¿Listo? Es como si yo tuviera acá un 1 y al multiplicar dos fracciones, multiplico numerador por numerador, 2 por 3, me queda acá, y 2 por 1, 2. Es lo mismo, son equivalentes estas expresiones. Pero a lo que voy es que quiero que mires. Esto es igual a 2 por 3 medios. Entonces, 2 tercios de x igual a 2. Mira, esta fracción pasa al otro lado, se la invierte, 3 medios, 2 por 3 medios. ¿Pero de dónde sale todo eso? Todo, sí, sale de todo este procedimiento. ¿Sí? Es un poquito es como despejar, ¿no? Es como tener claro cómo se despeja cuando una variable, una constante está dividiendo a la variable o cuando la está multiplicando, cómo la paso al otro lado y tener claro cómo se multiplican fracciones. Yo creo que de allí sale esa explicación. Pero te das cuenta que es como pasar todas, yo puedo resumir esto, cuando tengo una fracción multiplicando por mi variable, pues la paso al otro lado invertida y listo. Y queda resuelto, mira. El 2 tercios pasó al otro lado como 3 medios, pero sale de todo este procedimiento. Entonces allí yo creo que queda mejor explicado esa parte. Listo. Yo creo, profe Oscar, ¿podemos continuar? Sí. Ah, listo, José David, muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo del ejercicio, la segunda parte es una comprobación gráfica. Para la comprobación gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar, pues, obviamente, la función original. Entonces, voy acá a abrir GeoGebra. Voy a compartir acá. Bueno, entonces, voy acá a abrir un nuevo GeoGebra. ¿Qué nos dice la función? Un sexto, la función es un sexto por x elevado a la 4, menos 8 multiplicado por x elevado al cuadrado, más 5. ¿Listo? Allí tenemos nuestra función. Entonces, miren la función aquí. Bueno, la función hay que hacer, aquí tenemos que escalar para tener una mejor visual de la función. Voy acá, vamos aquí a escalar. Des en cuenta que la función tiene está variando, digamos, en mayor medida en el eje Y que en X. Entonces hagamos una proporción de 1 a 5, creo que queda bien. Tal vez de 1 a, sí, de 1 a 5, puede ser de 1 a 10, a ver, miremos. Listo, yo creo que queda mejor. Entonces, por una unidad acá en el eje X, pues acá la misma unidad pues vale 10, ¿no? Es como estoy escalando la función para que pueda ser visualmente digamos, aprecie mejor. Vamos acá a colocar la función en un color más visible, un color azul, por ejemplo. Vamos a colocar que nos muestre, aquí está la función, miren. Pronto quitemos un poco esta grilla. Vamos a ver. Listo. Pronto ahí se ve mejor la función. Listo. Esa es nuestra función, muchachos. Entonces hay un comando acá en GeoGebra que se llama extremos. Extremos. Mírenlo acá. Y me pide como argumento, ¿sí? Una función. Entonces la función sería f. Le doy allí enter. Extremo. Extremo, perdón, no extremos, extremo. F. Listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que digamos, me retorna esa función extremo? Me retorna los puntos críticos. Los puntos críticos de la función, los que hemos determinado. Recuerden, en la parte teórica encontramos que la función tenía 3 valores críticos. En x igual a 0, en x igual a raíz de 24 y en x igual a menos raíz de 24. Entonces me retorna esos valores acá. ¿Cómo compruebo? Pues simplemente, miren, acá ya me los trazó. Voy acá, cambiémosle, digamos, coloquémoslo, es un mínimo, ¿cierto? Evidentemente es un mínimo, mínimo 1, coloquémoslo.
Coloquémoslo en rojo y además digámosle que nos muestre también el nombre y valor. Allí está. Voy para el segundo punto, acá. Ese sería un máximo. Lo voy a llamar máximo. El máximo lo voy a colocar en un color azul. Voy a decirle que me indique el nombre y valor. Listo, y ahí tengo el máximo. Y miren que tengo otro punto acá. Sería el punto mínimo 2. Min 2. También en un color rojo. Y le voy a decir que me muestre el nombre y valor. Allí está. Entonces recuerden, clave esa función, ¿no? GeoGebra. La función extremo. Extremo que me recibe como argumento la función que estoy allí graficando. Entonces, en cuenta, para la primera parte, ¿qué me dice GeoGebra? Que nosotros tenemos dos puntos mínimos, el menos 4.9 y 4.9, y cuyo valor es menos 91 en los dos. Vamos a ver acá nuestro ejercicio teórico. Efectivamente, si ustedes realizan en su calculadora, miren, en Y, en menos 91 están esos dos puntos que mínimos. Acá están. ¿Listo? Miren, efectivamente acá están. Pero en X lo tenemos acá expresado como raíz de 24. Raíz de 24 va a ser aproximadamente igual. Vamos acá a abrir la calculadora. Borremos esta parte. Digamos que nos calcule de raíz de 24. Bueno, que nos lo exprese como decimal. Miren, 4.89. GeoGebra acá lo aproxima a 4.9. Entonces allí está. Y menos raíz de 24, pues va a ser menos 4.9. Aquí está. ¿Listo? Comprobados esos puntos mínimos. El punto máximo, ¿en dónde estaba? De acuerdo a los cálculos teóricos, en 0,5. Miren, acá está máximo 0,5. Perfecto. Allí ya queda comprobada la primera parte. Puntos máximos y mínimos. Ahorita inclusive vamos a trazar la recta tangente a esa curva y vamos a verificar efectivamente que en esos puntos la recta toma como pendiente valor igual a 0, en esos puntos, en esos mínimos y máximos. Y nos va a servir para comprender el desarrollo de los problemas del problema de aplicación que vamos a realizar ahorita. La segunda parte, inflexión. También GeoGebra tiene una función que me permite determinar esos puntos de inflexión. Entonces aquí es punto inflexión, es bastante sugestivo el nombre de la función. Y recibe como argumento el polinomio, en este caso la función es f, enter, y miren, allí están los puntos de inflexión, también me los retorno. Voy a colocarlos acá en un color verde, para que sean visibles, y coloquémoslos como nombre y valor, para que puedan ver, así. Miren, aquí están los puntos de inflexión. Este lo va a llamar inflexión 1. Y en el punto B voy a usar mi punto de inflexión 2. También coloquémoslo para que quede la misma notación del otro punto de inflexión color verde. Y digámosles que nos muestre etiqueta y valor. Listo. Ahí tenemos los dos puntos de inflexión. Y tenemos sus valores, ¿no?, correspondientes. Pues vamos a verificar, obviamente, en GeoGebra, en nuestro análisis algebraico acá, en el tablero, ¿dónde tenemos puntos de inflexión? En 48.3, en menos 48.3 la coordenada en Y. Miren, efectivamente es en menos 48.33. Y en X, en menos 2.83 y 2.83 me indica GeoGebra. Pues es igual, porque es la raíz de 8. Vamos a verificar, obviamente, la raíz de 8. Vamos a calcular acá la raíz de 8. Raíz cuadrada de 8. 2 raíz de 2, que es expresado en decimal, 2.83. Bueno, GeoGebra lo aproxima, ¿no?, a 2.83. Entonces, en cuenta, ahí está. Allí están. Allí ya comprobamos, vemos el ejercicio. Ahí ya queda comprobado los puntos de inflexión, puntos máximos. Ahora, lo que yo les decía, hacemos un punto arbitrario, la gráfica, punto A, dejémoslo como punto A, coloquémoslo en rojo, y vamos a trazar la recta tangente nuevamente. Vamos a trazar la recta tangente, el punto A, al punto A, ¿cierto? Y la función es f. Listo, ahí está la recta tangente. Voy a colocar esta recta tangente también en un color rojo. Y voy a empezar a desplazar este punto. Entonces, en cuenta, cuando el valor, voy a decir también este punto A, que me indique el valor. Entonces, cuando ese punto A se aproxima
a los puntos críticos, miren, dense en cuenta, se está aproximando. El punto crítico, el primer punto crítico que se va a encontrar es el mínimo 1, menos 4.9. Cuando ese valor se aproxima en X, mira, 4.9, ¿qué pasa con esa recta? Se va inclinando, ¿sí? La pendiente se va haciendo más, digamos, se va atenuando hasta llegar a un valor de 0. Ahí está. Voy a colocar acá la gráfica propiedades que me muestre nombre y valor. Ahí está, miren. La pendiente es 0,13, bueno, aproximadamente 0. Entonces, en cuenta, en esos puntos críticos, la pendiente de la recta tangente toma un valor de 0. Y lo mismo pasa acá, miren, en el máximo también. La pendiente de la recta es 0. Y para el segundo punto mínimo también es 0. ¿Listo? Entonces, quiero que se queden con eso. O sea, que la pendiente de la recta tangente de la curva en esos puntos críticos es 0. ¿Listo? Se cumple allí. Y ese argumento nos sirve pues para determinar los valores de forma analítica. Bueno, hasta allí la comprobación gráfica del ejercicio. Lo que tienen que hacer ustedes es llevar aquí hay una función que es de exportar imagen y ya la llevan a aquí miren, les guarda la imagen y ya la llevan al desarrollo de su taller, pues, ¿no? La parte de la comprobación. Listo. Listo, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta allí en la parte de comprobación? Bueno, entonces, hasta aquí esta parte como tal, la parte teórica. En el desarrollo de los ejercicios vamos a revisar un poquito acá a la presentación. Miren que para resolver estos 3 primeros ejercicios, básicamente es aplicar lo que hemos mostrado hasta ahora. Entonces tenemos una función, nos piden calcular puntos máximos, puntos mínimos y puntos de inflexión. Listo. Entonces aquí está, ya pueden resolver este ejercicio A, ejercicio B, ejercicio C, que básicamente es el mismo enunciado, si no cambia pues obviamente la función. Hay unos ejercicios de aplicación, si podemos como entrar a revisarlos. Miren, esos son los ejercicios planteados en la guía, pero acá hay unos ejercicios de aplicación, los cuales básicamente aplicamos los conceptos de lo que es máximos y mínimos. Y un ejercicio siempre es como bastante, es interesante desarrollarlo para que entiendan esa parte como son problemas de optimización, ya se llaman, ¿sí? Problemas de optimización. Vamos a desarrollar este ejercicio propuesto, y la presentación, para que puedan ustedes tener como herramientas para desarrollar estos ejercicios, el ejercicio D y E, que son también de aplicación, que básicamente es aplicar lo mismo. Ustedes tienen una función, la tienen que derivar, ¿cierto? Y en base a eso, pues, igualarla a 0, encontrar esos puntos críticos. Bueno, básicamente es eso, es aplicar toda la parte teórica en estos ejercicios de IE. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio de optimización. ¿Qué nos plantea el ejercicio acá? Dice lo siguiente. Un estudiante, ¿cierto? Tiene una lámina de cartón de 15 centímetros por 10 centímetros de largo. Entonces, la lámina es esta de acá. Vamos a llevarla acá al ejercicio. Vamos a llevarla a nuestro tablero. Nos plantea el ejercicio acá, vamos escribiendo acá, ¿cierto? Eso, o sea, 15 centímetros. Y esta dimensión vale 10 centímetros. Bueno. Y quiere cortar las esquinas para luego formar una caja, ¿cierto? Determinar la altura de la caja que garantiza el máximo volumen. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar allí? Bueno, primero definamos esas variables. Vamos a traer también esta acá, estas dos. Y vamos a ir a nuestro tablero. Bueno. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a realizar un corte en esa lámina. El corte va a ser este de aquí. Va a ser un corte cuya longitud va a ser igual a X. La desconozco. ¿Sí? La desconozco, la longitud que va a ser el corte. Pero de tal forma que cuando yo haga el corte y forme esta caja, obviamente acá esta base, recuerden aquí, esta es la base de la caja. Voy a trazarla por acá.
Esta va a ser la base de mi caja aproximadamente, ¿listo? Toda esta va a ser la base de la caja. Listo. Ahora bien, me pide determinar cuál va a ser la longitud de ese corte para garantizar que el volumen, si de la caja que yo voy a formar, pues sea máximo. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Lo primero que tengo que hacer, entender, es que tengo que maximizar una función. Tengo que encontrar el punto máximo de una función. Entonces, recuerden, miren, es básicamente lo que habíamos visto. Nosotros ya encontramos lo que hemos visto hasta ahora, los puntos máximos y mínimos de la función. Entonces, aquí nos pide encontrar el punto máximo de la función. ¿De cuál función? De la función volumen. De la función volumen. Entonces, yo tengo que encontrar una función volumen que va a depender ¿de qué? De ese corte que yo haga, del corte X. B de X es igual, la desconozco hasta ahora. Esto tengo que encontrar esa función volumen. Y a esa función volumen encontrar su punto máximo. ¿Listo? Partamos de eso. Tengo que encontrar una función volumen y maximizar esa función. O sea, encontrar el valor de X que me hace máximo ese volumen. Ahora bien, ¿cuál es la función volumen? Ah, bueno. ¿Cuál es el volumen de una caja? Volumen de una caja, entonces vamos acá, volumen, va a ser igual a la base, ¿cierto? Al área de la base por la altura, por H. Ahora bien, ¿cuál es el área de la base? La base es la que acá yo acabo de resaltarles en rojo. Entonces la base va a tener, para encontrar el área de esa base, pues multiplico el largo por el ancho. Entonces aquí ya tengo, este sería el largo, y este de acá sería el ancho. Ahora bien, listo, yo multiplico largo por ancho y encuentro el área, ¿vale? Pero ¿cuál es el largo? ¿Cuál es el valor del largo en función de X? Recuerden, el problema me da un dato, me dice que toda la longitud, es decir, toda esta longitud de acá, voy a trazarla acá, toda esta longitud, ¿cuánto vale esa dimensión? Vale 15 centímetros, 15 centímetros. Por lo tanto, el largo, pues va a ser 15 centímetros menos 2x. Ya tengo acá una dimensión del largo en función de x. Va a ser igual a 15 menos 2x. ¿Por qué 15 menos 2x? Porque recuerden, el largo es este pedacito de acá, no es todo esto. Entonces yo a 15 le debo restar esta cantidad, esta longitud. La longitud, pues, va a ser igual a x. Esta longitud la he notado como x, ojo, esta vale x. Y como lo recorto de lado y lado, pues tengo 2x. Por eso es 15 menos 2x. Listo. Ahora bien, el ancho, para el ancho, básicamente es la misma metodología. ¿Cuál es la longitud total de la lámina, del ancho de la lámina? 10 centímetros. Entonces sería 10, pero recuerden, 10 vale todo este de acá. Este vale 10, ¿cierto? 10 centímetros. Pero el ancho que me está pidiendo acá el ejercicio, ¿cierto? Sería el 10 menos estos x. Un x de acá y un x de acá. Entonces sería 10 menos 2x. Listo. Ya tengo largo y ancho. El volumen está dado por el área de la base. El área de la base de estas dos variables, yo puedo determinar el área de la base. El área de la base va a ser L por A. Y L por A, ¿cuánto me queda? Me queda el largo, sería 15 menos 2x por el ancho. El ancho sería 10 menos 2x. 10 menos 2x. Listo. Aplico propiedad distributiva aquí. 15 multiplico por 10 y multiplico por menos 2x. Y el menos 2x lo multiplico por 10 y por menos 2x. ¿A qué es igual esto? Para la primera parte, 15 por 10, 150. 15 por menos 2x, menos 30x. Menos 2x por 10, menos 20x. Y menos 2x por menos 2x, me queda menos por menos más. Y 2x por 2x sería 4x al cuadrado. Voy a reescribir esta fórmula, entonces me quedaría 4x al cuadrado, voy a organizarlo un poco. 4x al cuadrado,
menos 50x más 150. ¿Y esto qué viene siendo? Esto es el área de la base en función de x. Ah, ya tengo el área de la base en función de x. Pero el volumen, ¿cuánto es el volumen? El volumen es esa área multiplicada por h, por la altura. Y esta altura, ¿quién me dice ahí en el chat a qué equivale esta altura, muchachos? ¿A qué equivale esta altura? El problema. A ver. Vamos a ver. ¿Qué, muchachos? ¿Cuánto vale esa altura? El problema. X, perfecto. Amilcar Milan. Vale, muchas gracias. X. ¿Sí? La altura vale X. Entonces, finalmente, si yo sé que la altura vale X, H igual a X, yo ya puedo determinar o escribir la función del volumen en función de X. ¿Y cuál es esa función? Pues la función va a ser B, que depende de X, igual al área de la base. El área de la base es 4x al cuadrado menos 50x más 150. Por, multiplicado por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? Pues x. Aplico ese producto allí, propiedad distributiva, el x multiplica cada término, como si tuviera acá agrupado. El x lo multiplico por cada término, por este primer término, por el segundo término y por el tercer término. Entonces me queda que el volumen en función de x es igual a 4 por x al cubo menos 50 por x al cuadrado más 150 x. Listo, ya tengo mi función ahora. Esta función es la que yo debo encontrarle el máximo. Ahora bien, muchachos, falta hacer una salvedad aquí, que es la siguiente. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, esa función volumen es una función polinómica y en esa función polinómica el dominio o los valores que tiene x pues pueden ser cualquier valor de los reales. Ah, bueno, y es válido que ustedes digan que el dominio de esa función de volumen es todos los reales. Pero entonces yo tengo que hacer unas restricciones en el dominio. ¿Cuáles serían esas restricciones? Entonces yo les hago la pregunta acá. Este largo, pues obviamente, está dado por 15 menos 2x. Ese largo no puede ser 0. No puede ser 0, ¿cierto? Porque si no, pues me quedo sin área de la base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese valor puede tomar valores. Entonces, el largo tiene una restricción. Para el largo, yo debo tener valores de x, ¿sí?, mayores a, serían 15 medios o a 7.5. ¿Listo? Ojo allí. Mayor, no, perdón, menores. Valores de x, ¿cierto? Que valgan 15 sería, sí, que van desde 0 mayor a 0. Vamos a reescribir acá. El largo, ¿cierto?, x mayor a 0 y tiene que ser menor a 7.5. ¿Qué pasa? Cuando x vale 0, pues el largo vale 15. Entonces, si vale 15, pues no tengo nada para recortar. No puede ser. Entonces, tiene que ser mayor a 0, ¿cierto? Tiene que ser mayor esa cantidad. Y menor a 7.5. ¿Qué pasa? Porque si, por ejemplo, vale 8, ¿cuánto me queda el largo? 8 por 2, 16. 15 menos 16, menos 1. Negativo. El largo no puede ser una cantidad negativa. Entonces, ojo allí también. Entonces, aquí están esas restricciones. Por eso aquí el largo tiene esa restricción. Y el ancho, pues igual, ¿no? Primero, el ancho tiene una restricción para mayor a 0, tiene que ser mayor a 0, obviamente, y tiene que ser menor a, ¿cuánto sería? A 5. Menor a 5. Esas son las restricciones. ¿Por qué menor a 5? Por ejemplo, digamos que x vale 6. Si x vale 6, ¿cuánto vale el ancho? 10 menos 2 por 6. 2 por 6, 12. 10 menos 12, menos 2. No puede ser negativo. Entonces, ojo allí con estas restricciones. Y deben de cumplirse estas dos. O sea, estas dos son, las debo de hacer una intersección. Debe de cumplirse estas dos condiciones. Para que estas 12 condiciones se cumplan, pues x necesariamente tiene que ser mayor a 0 y menor a 5. Menor a 5. Entonces, ojo allí. Aquí ya hay una restricción para el dominio de la función.
Entonces, los valores de X no pueden estar por fuera de este dominio. Ojo allí. Eso es importantísimo definir. En esos problemas de optimización es importante definir el dominio. Pues allí ya tenemos definido el dominio. X debe ser mayor a 0 y entonces debe estar entre 0 y 5. Pues. ¿Listo? El valor de X que voy a encontrar acá. Ahora sí, volviendo al problema, ya que está restringida esa función volumen, ¿qué es lo que debo hacer? Pues ahora sí, voy a derivarla. Recordemos, para encontrar los valores críticos debo derivar la función. Entonces voy a encontrar la derivada de la función volumen y la voy a igualar a 0. ¿Sí? Eso es lo que debo hacer. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. La derivada de la función volumen va a ser igual. Tengo una función polinomial. ¿Cuál es la derivada de 4x a la 3? Vamos a hacerlo rápidamente. 3 es una función polinómica. Bajo a multiplicar 3 por 4, 12. Me queda 12 por x al cuadrado menos 50 multiplicado por el 2 que baja a multiplicar sería menos 100 que multiplica a x más 150. Listo. Ya tengo la derivada de la función volumen. Ahora sí que me dice el procedimiento. Ah, bueno, ya derivo, ahora igual a 0. Para encontrar esos puntos críticos o valores críticos, la igualo a 0. Entonces aquí tengo una función, una ecuación cuadrática. 12x al cuadrado menos 100x más 150 igual a 0. ¿Cómo la resuelvo? Entonces aquí ya hay la fórmula cuadrática, recuerden, o hay la factorización también. Entonces básicamente ahí el método que ustedes pues apliquen es válido, pero para efectos aquí del ejercicio vamos a utilizar nuestra calculadora para resolver esa ecuación. Pues permítanme acá, vamos a entrar acá en mono, ecuación, creo que es 3. Ah, no, acá no. Ecuación 5. ¿De qué forma es la ecuación que voy a resolver? Ax cuadrado más bx más igual a 0. Miren, esta es la ecuación 3. Entonces, ¿qué me pide? Me piden, ese es el valor de a. Recuerden, cuando yo tengo una función cuadrática, tengo unos parámetros. Parámetro a, b y c. Entonces, ¿cuál es el parámetro a? A, para esta ecuación cuadrática, va a ser igual a 12, es el coeficiente del, ¿cierto? Del término cuadrático. B, coeficiente lineal, o el coeficiente que está multiplicando la variable elevado a la 1, coeficiente lineal, B igual a menos 100. Y C es el término independiente. En este caso, 150. Esto es clave, ¿no? Ya, esto, bueno, esto ya hace parte de la segunda unidad, es primera unidad, perdón, donde se miraba la función cuadrática. Y ecuaciones, pues también. Entonces, bueno, ya tengo esos términos identificados. Entonces, A, ¿cuánto vale? 12. Listo. Enter. B vale menos 100. Y C vale 150. Enter. Listo. Entonces, ahí ya me da la solución. La primera solución, como es una ecuación cuadrática, voy a tener dos soluciones, ¿cierto? La primera solución es 25 más, voy a decirle que me exprese este valor en decimal. 6.37. Entonces, x1 es igual a 6.37. Y la segunda solución la segunda solución, 1.96. 1.96. X sub 2, 1,96. Yo les hago la pregunta allí. Conocido las restricciones del dominio, ¿cuál es una solución válida para mí? ¿X sub 1 o X sub 2? ¿O las dos son válidas? ¿O ninguna es válida? ¿Cuál sería una solución válida de acuerdo a los estados? Joseph, X sub 1. Bueno, ¿cuál es la restricción del dominio? O sea, cuando hablo de restricción del dominio, quiero decir cuáles son los valores de X que puede tomar, ¿sí? Mi variable. 1.96, sí. X sub 2, bien. Andrés, Robert, sí. Listo. No, mayor a 5 no. Mayor a 0 y menor a 5. Ojo.
Si la restricción me dice que X no puede valer, digamos, fuera de ese intervalo, es decir, X tiene que estar entre 0 y 5, pues la solución válida evidentemente es X sub 2, 1.96. Esto descartado allí. Entonces, mire la importancia de delimitar el ejercicio, de delimitar el dominio, ¿sí? de la variable X en estos ejercicios de optimización. Entonces, aquí yo ya encuentro que la solución es X sub 2 igual a 1.96. Entonces, el corte que yo debo hacer de la lámina, aquí este corte X, este debe ser de 1.96. ¿Para qué? Para garantizar que el volumen de esta caja sea máximo. Esto, ahí está, es como chévere esa parte. Miren que es el problema de optimización. Y se lo resuelvo a partir de acá de las derivadas, ¿cierto? Yo puedo determinar el volumen máximo de esa caja. ¿Cuál puede tener? TP, ¿cierto? A partir del corte que yo haga acá. Es un corte cuadrado aquí por cada esquina y la dimensión debe ser de 1.96 centímetros. Ahora, ¿y cuál es ese volumen máximo que voy a obtener con ese corte? Pues simplemente Perdón, para determinar... César, Sí, hay una solicitud de Laura Caterine de repetir lo de la restricción. la restricción, listo. Sí, no hay problema. Vamos para acá. Bueno, estamos de acuerdo en que a partir de los datos que nos da el ejercicio, pues la base de la caja, pues va a tener unas dimensiones de largo, 15 menos 2x, y 10 menos 2x para el ancho. ¿De dónde sale esto? Pues si yo tengo que la lámina tiene un largo total de 15 centímetros y voy a hacer un corte al lado y lado de x, de un valor x que desconozco, pues entonces el largo de esa base va a ser igual, o digamos en otras palabras, el que yo tengo acá, voy a pintarlo acá, esta base, me refiero a esta base de acá. Esta es la base de la caja, la tridimensional que está acá, listo. El largo de esa base va a ser igual a 15 menos 2x. ¿Sí? Y lo mismo aplica para el ancho. El ancho de la lámina es de 10 centímetros, pero como va a ser los cortes acá cuadrados en las esquinas, pues el largo de la base va a ser igual a 10 menos 2x. Ahora bien, van a haber unas restricciones. Lo que pasa es que el largo, primero, no puede ser negativo, ¿cierto? No puede ser negativo el largo, ni tampoco puede ser cero. Porque si es cero, pues no tengo una base, pues la base no existiría. Y negativo, pues tampoco existe una dimensión negativa. Entonces, a partir de esas dos premisas, yo puedo plantear el dominio o los valores que puede tomar X. Mayor a cero, tiene que ser mayor a cero, porque cuando, digamos, cuando la variable X vale cero, pues simplemente no hay corte. Y si yo no hago un corte, pues no voy a poder formar la caja. Tiene que ser mayor a cero necesariamente. Y la parte de menor a 7.5, pues sale de lo que yo les digo. No puede ser negativo la dimensión. ¿Cuándo se hace negativo este largo? Cuando X vale 7.5. Reemplacen aquí 2 por 7.5 o simplemente es tomar esta función y igualarla a 0 para encontrar ese valor. Miren, esto yo aquí lo digo que 15 menos 2x, ¿cierto? Debe ser sí o sí mayor a 0. ¿Y cuándo eso se cumple? Pues cuando paso este menos 2x al otro lado, queda 15 mayor a, ¿cierto? 2x. 15 mayor a x, este 2 lo paso a dividir, y de aquí sale que x debe ser menor a 7,5. De aquí sale. De resolver esta se llama una inecuación. Yo la resuelvo ahí directamente. Entonces, mire, x debe ser menor a 7.5. Porque si x es un poquito mayor acá, 7.6 ya me queda negativo el largo. 7.6 por 2 serían 15.2. 15 menos 15.2 menos 0.2. Ya no puede ser negativo el largo. Entonces, ojo, de allí sale esta restricción. ¿Listo? Entonces, debe ser mayor a 0 y debe ser menor a 7.5. Entonces, aquí ya tengo esa restricción. Para el ancho aplico el mismo procedimiento. Debe ser mayor a 0 y debe ser menor a 5. ¿Por qué menor a 5? Entonces, también resuelvo la inecuación acá. La inecuación acá me queda 10 menos 2x. ¿Cierto? Debe ser ¿qué? Debe ser mayor a 0. Debe ser positivo. Entonces, ¿qué me queda acá? Resolverlo. 10 debe ser mayor a 2x. Es decir, 10 sobre 2 debe ser mayor a x. O sea, x menor a 10 medios. O x menor a 5. De aquí sale esa respuesta. Entonces, x debe ser mayor a 0 y menor a 5. Aquí está.
para el ancho. Pero deben de cumplirse las dos condiciones, tanto para el largo como para ancho. ¿Y cuál de esas dos condiciones me cobijan esa restricción? Pues la del ancho. Miren. Porque si me voy con el largo, me dice que puede valer hasta menor a 7.5. Para el largo, la dimensión de 7 es válida. Si X vale 7 es válido para el largo. Pero para el ancho no, porque el ancho debe ser menor a 5. Y la solución debe de cobijarme estas dos soluciones. O debo hacer, digamos, una intercepción de esas dos soluciones, de esos intervalos. Y la solución a ese intervalo, la intercepción, pues es el intervalo menor acá. 0 a 5. Entonces aquí sale la restricción del dominio. El valor de X debe ser mayor a 0 centímetros y menor a 5 centímetros para que la solución sea válida. ¿Listo? Esa es como ahí la explicación del dominio de la función. Ahora bien, no sé si hay, Oscar, alguna otra pregunta. Bueno, listo, Laura. Bueno, continuemos. No hay más preguntas. Listo, muchas gracias, profesor Oscar. Entonces, ya determinamos que este valor, ¿cierto? Es la solución al problema. Este es el valor del corte, 1.96 centímetros. Pero entonces lo que estábamos mirando es cuál es el volumen máximo que me garantiza ese corte de 1.96. Entonces el volumen va a ser igual, pues debo de evaluar la función volumen original en 1,96. Pues voy a hacer la calculadora, la función original, acordémonos, la tenemos acá, esta es la función original, voy a hacer la calculadora. Entonces voy a decir que mover 1, 4 multiplicado por x al cubo sería 1.96, cierro paréntesis, elevado a la 3, menos 50, perdón, aquí, menos 50 multiplicado por 1.96, 1.96, y es 1.96 elevado al cuadrado más 150 multiplicado por 1.96. Y eso es igual a 132 centímetros cúbicos. ¿Sí? 132 centímetros. Esta dimensión de X es centímetros, ¿no? Esta de acá es centímetros. Y listo, allí está. ¿Cómo corroboro esto en GeoGebra? Entonces, simplemente acá en GeoGebra voy a graficar la función volumen. Voy acá nuevamente a abrir GeoGebra. Voy a abrir un nuevo GeoGebra. La función volumen está dada por 4x al cubo, 4 por x elevado al cubo, menos 50 por x elevado al cuadrado, más 150x. Listo. Allí está, 4x al cubo menos 50x al cuadrado más 150x. ¿Sí está bien? Sí. Vamos a hacerle acá. Igual tendríamos que escalar esta función, miren. Entonces vamos a escalarla a 1 a 10 posiblemente. Bueno, un poco más. Ahí, tal vez 1 a 20. Allí ya, miren. La función, vamos a propiedades, a un color azul más visible, digamos que nos muestre el nombre, el valor, perdón. Aquí está la función. Vamos con esta parte. Y ahora, miren que esa función está restringida, ¿no? Entonces voy a hacer función. La función es f y mi extremo inferior, ¿cierto?
coma, sería desde 0 y mi extremo superior desde hasta 5. Y ahí está mi función. Esa es mi función realmente, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué restringida? El dominio nosotros lo hemos restringido de 0 a 5. Entonces allí ya tengo una función restringida. En rojo está la función restringida. Voy a hacerla visible, nombre y valor. Aquí está. Entonces voy a quitar la función azul y mi función real aquí es esta, mira. Entonces es evidente que el punto máximo está acá, pero ¿cuál es el valor? Voy acá, acuérdense, extremos, extremo, y el polinomio es g. Y allí está, miren. Ya podemos ver que el valor sí corresponde, pues, pues aquí está el valor de A. Vamos a decirle que nos muestre, coloquémoslo en un color azul, y vamos a ver el valor. Miren, 1,96, 132,04. Entonces, en 1,96 centímetros está el volumen máximo. ¿Y cuál es el volumen máximo? 132 centímetros cúbicos. Allí está. Entonces, ¿a partir de qué? De determinar ese máximo. Entonces, para eso nos sirve también, es una aplicación ya como tal. Les en cuenta. Son problemas de optimización en los cuales nosotros ya aplicamos el tema de las derivadas. Derivada de una función para determinar sus puntos críticos y a su vez, pues, encontrar ya sea máximos o mínimos, ¿no? Porque pueden ser los problemas de optimización, puede que nos impliquen encontrar los máximos o también puede que nos indique calcular los mínimos de esa función. Entonces, bueno, esa es la parte como tal de los ejercicios de aplicación. Yo creo que hasta allí ya vamos terminando. Profesor Oscar, yo creo que hay alguna pregunta allí, o si no, ya para dar como, si hay alguna duda ya, digamos, más No hay puntual. preguntas en el chat. Listo, profe, muchísimas gracias. Ya pronto inquietudes más detalle, de pronto que requieran como un poquito más de explicación, ya tenemos los encuentros IPAS que se realizan por cada tutor, entonces también aprovechar esos espacios para resolver las inquietudes un poquito más puntuales en cuanto al desarrollo de estos ejercicios. Pero bueno, eso es. Me despido, chicos. Muchísimas gracias por la asistencia, por el espacio. Gracias por su participación. Ya mañana se estará enviando la grabación de la web a sus respectivos correos electrónicos y diferentes medios pues, que tengamos dentro del curso. No siendo más, me despido. Que tengan una feliz noche. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Feliz Muchas gracias, noche, profe Oscar, César. Feliz también. noche a todos. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche.